organizándonos para triunfar con la palabra de Dios de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. Estamos estudiando el libro Primera de Crónicas. Después de consultar a los jefes de 1000 y de 100 soldados y todos los oficiales, David dijo a toda la asamblea de Israel si le parece bien y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, invitemos a nuestros hermanos que se han quedado por todo el territorio de Israel y también a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no la hemos consultado. La asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel desde Sihón en Egipto hasta Lebo Hamat para trasladar el arca que estaba en Kiarat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Balac, que es Kiarit Jearim de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre del Señor que reina entre querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Usa y Ahio guiaron la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar a la parcela de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió la mano, sostuvo el arca. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca, y allí en su presencia Dios lo hirió y le quitó la vida. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, por eso le puso a aquel lugar el nombre de Perez Usa, nombre que conserva hasta hoy. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó: es mejor que no me lleve el arca de Dios. Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todos los que tenía. Hirán, rey de Tiro, envió a David una embajada que le llevó madera de cedro, albañiles y carpinteros para construirle un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido en él como rey sobre rey y había
encendido su reino. Había engrandecido su reino. En Jerusalén, David tomó otra esposa y tuvo más hijos e hijas. Los hijos que tuvo fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ishar, Elisua, Elpelet, Nogad, Nefet, Jafat, Elisamat, Beljadad y Elifelet. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos ellos contra él, pero David lo supo y salió a su encuentro. Ya los filisteos habían incursionado en el valle de Refaim. Así que David consultó a Dios. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Lo entregará en mi poder? Atácalo, le respondió el Señor, pues yo lo entregaré en tus manos. Fueron pues a Baal Perasim y allí David lo derrotó. Entonces dijo: como brecha producida por las aguas, así Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por medio de mí. Por eso aquel lugar lo llamaron Baal Perasim. Allí los filisteos abandonaron a sus dioses y estos fueron quemados por orden de David. Los filisteos hicieron una nueva incursión y se desplegaron por el valle. Así que David volvió a consultar a Dios y él le contestó: no lo ataque de frente, sino rodéalo hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalo por la retaguardia. Tan pronto como oiga un ruido como de paso sobre las copas de los árboles, atácalo, pues eso quiere decir que Dios va al frente de ti para derrotar el ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como Dios se lo había ordenado, y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todas las regiones y el Señor hizo que todos los pueblos le tuvieran miedo. David construyó para sí casa en la ciudad de David, dispuso un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda de campaña. Luego dijo: solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor lo eligió a ellos para este oficio y para que le sirvan por siempre. Después David congregó a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que había dispuesto para ella. También reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas, convocó a los siguientes. De los descendientes de Coat, a su jefe Uriel y a sus parientes 120 en total. De los descendientes de Merari, a su jefe Asaías y a sus compañeros 220 en total. De los descendientes de Gesón, a su jefe Joel y a su pariente 130 en total. De los descendientes de Elisafán, a su jefe Semaía y a su pariente 200 en total. De los descendientes de Hebrón y a su jefe Eliel y a su pariente 80 en total. De los descendientes de Uziel y a su jefe Aminadab y a sus parientes 112 en total. Luego David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaía, Eliel y Aminadab,
y le dijo: como ustedes son los jefes de la familia patriarcales de los levitas, purifíquense y purifiquen a sus parientes para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que he dispuesto para ella. La primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios, como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para transportar el arca del Señor, Dios de Israel. Luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. David le ordenó a los jefes de los levitas que nombraran cantores entre sus parientes para que entonaran alegres cantos al son del arpa, lira y címbalos. Los levitas nombraron a Hermán, hijo de Joel, y a su pariente Asaí, hijo de Berequía, y Etán, hijo de Cusaía, de los descendientes de Merari. Junto con ellos nombraron a sus parientes que les seguían en rango y que se desempeñaban como porteros. Zacarías, hijo de Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliá, Benaía, Maseía, Matatía, Elifeleu, Mitnía, Obed, Edom y Leyel. Los cantores Enán, Asá, Etán tocaban los címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliad, Maseía y Benaía tenían arpa de tonos agudos. Matatía, Elifeleu, Minía, Obed, Edom, Leyel, Asacía tenían arpa de 8 cuerdas para guiar el canto. Kenanía, jefe de los levitas, como experto que era, dirigía el canto. Berequía, Elcaná eran porteros del arca. Los sacerdotes Sebanía, Josafá y Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía, Eliezer tocaban las trompetas delante del arca. Obed, Edom y Jeía eran también porteros del arca. Muy alegre David, los ancianos de Israel y los jefes de 1000 fueron a trasladar el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed Edom. Y como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, se sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, lo mismo que todos los levitas que transportaban el arca, los cantores, Kenanías, director de canto. Además, David llevaba puesto un efod de lino. Así que entre víctores y al son de cuerno de carnero, trompetas, címbalos, arpas y lira, todo Israel llevaba el arca del pacto del Señor. Sucedió que al entrar el arca del pacto del Señor a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba con alegría, sintió por él un profundo desprecio. El arca de Dios fue llevada a la tienda de campaña
que David le había preparado allí, la instalaron y luego presentaron holocausto y sacrificio de comunión en presencia de Dios. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor y dio a cada israelita, tanto a hombres como a mujeres, una porción de pan, una torta de dátiles y una torta de pasa. David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracia y alabaran al Señor, Dios de Israel. Los hombres fueron Asad el primero, Zacarías el segundo, luego Jehiel, Semimarot, Jehiel, Matatía, Eliab, Benaía, Obed-Edom y Leyel, los cuales tenían arpas y liras, Asaf tocando los címbalos, los sacerdotes Benaías y Jaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto del Señor. Ese mismo día David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de estas alabanzas al Señor. Alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de su proeza entre los pueblos. Cántenle salmo, hablen de sus maravillosas obras, gloríense en su nombre santo. Alégrense de ver a los que buscan al Señor. Regocíjense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. Descendientes de Israel, su siervo, hijo de Jacob, sus elegidos, el Señor es nuestro Dios. Su juicio rigen en toda la tierra. Él se acuerda siempre de su pacto y de la palabra que dio a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y del juramento que le hizo a Isaac, que confirmó con estatutos para Jacob como pacto eterno para Israel. A ti te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Cuando apenas eran un puñado de vivientes, unos cuantos extranjeros en la tierra, cuando iban de nación en nación y pasaban de reino en reino, Dios no permitió que los oprimieran. Por amor a ellos, advirtió a los reyes: no toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Que toda la tierra cante al Señor, proclamen su salvación cada día, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos, porque el Señor es grande y digno de toda alabanza, más temible que todos los dioses. Nada son los dioses de los pueblos, pero el Señor fue quien hizo los cielos. Esplendor y majestad hay en su presencia, poder y alegría hay en su santuario. Tributen al Señor, familia de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor
la gloria que corresponde a su nombre. Preséntense ante Él con ofrendas. Adoren al Señor en su hermoso santuario. Que tiemblen ante Él toda la tierra. Él afirmó el mundo y éste no se moverá. Alégrense los cielos y regocíjense la tierra. Digan las naciones, el Señor reina. Que resuene el mar y todo cuanto contiene. Que salten de alegría el campo y que hay en él. Que los árboles del campo canten de gozo ante el Señor, porque Él ha venido a juzgar a la tierra. Alaben al Señor, porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Díganle, salvanos, oh Dios, Salvador nuestro. Reúnenos y líbranos de entre los paganos y alabaremos tu santo nombre y nos regocijaremos en tu alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque siempre y para siempre. Y todo el pueblo respondió, amén, alabado sea el Señor. David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y su hermano para que sirvieran continuamente delante de ella de acuerdo con el ritual diario. Como portero nombró a Obed-Edom y sus 78 hermanos, junto con Obed-Edom, hijo de Jedutum, y Josá, al sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes, los encargó del santuario del Señor que está en la cumbre de Gabaón, para que sobre el altar ofrecieran constantemente los holocaustos al Señor en la mañana y en la tarde, tal como está escrito en la ley que el Señor le dio a Israel. Con ello nombró también a Hermán y a Jedutum y a los demás que había escogido y designado por nombre para cantar al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Hernán y Jedutum tenían trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales para acompañar los cantos de Dios. Los hijos de Jedutum eran porteros. Luego todos regresaron a su casa y David se fue a bendecir a su familia. Una vez instalado en su palacio, David le dijo al profeta Natán: aquí me tiene habitando un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dice, pues Dios está con usted. Pero aquella misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿no será tú quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que liberé a Israel hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he ido de campamento en campamento y de santuario en santuario. Todo el tiempo que anduve con Israel, cuando mandé a sus jueces que pastorearan a mi pueblo, ¿acaso le reclamé a algunos de ellos el no haberme construido una casa de cedro?
Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar oveja, gobernara mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresalto. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlo como lo han hecho desde el principio, desde los días en que nombré jueces sobre mi pueblo Israel. Yo derrotaré a todos sus enemigos. Te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vaya a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el turno a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien me construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor, como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. El Señor y Dios, quien soy yo y que es mi familia, para que me haya hecho llegar tan lejos. Como si esto fuera poco, has hecho promesa a este siervo suyo en cuanto al futuro de su dinastía. Me ha tratado como si fuera yo un hombre muy importante. Señor y Dios, ¿qué más podría yo decir del honor que me has dado si tú conoces a tu siervo? Señor, tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo y según tu voluntad, y las has dado a conocer. Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Adoptaste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tú, Señor, fuera su Dios. Y ahora, Señor, mantén para siempre la promesa que le ha hecho a tu siervo y a su dinastía, permanezca y sea exaltado por siempre y para que todos sigan. El Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Entonces la dinastía de su siervo David quedará establecida en tu presencia. Tú, Dios mío, le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía y por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Oh Señor, tú eres Dios y has prometido este favor a tu siervo. Te ha dignado bendecir a la familia de tu siervo, de modo que
bajo tu protección, exista para siempre. Tu Señor la ha bendecido y por eso quedará bendita para siempre. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios habla a nuestra conciencia, a su creación, a la humanidad, a la existencia misma. A David a través de los profetas, a los pueblos a través de los profetas, a cada uno de nosotros a través de señales, prodigios y milagros en nuestro alrededor, en nuestra presencia, a través de lo que Él decida valerse y usar para dejarnos ver, oír y captar nuestra atención, de que Él dio a su único Hijo por amor a nosotros, a cada uno de nosotros, y pagó un precio caro por cada uno de nosotros para que podamos ser salvados. Te invito a leer la palabra de Dios, a leerte el libro de Crónicas de los Hechos, y es un libro de historia de los antepasados en el Antiguo Testamento, aquellos que fueron esclavos y pisoteados en Egipto como esclavos, y que saliendo de allí con la mano poderosa y los prodigios y milagros a través de un profeta, Dios condujo a su pueblo y le demostró a su pueblo que era fiel a su palabra, fiel a su promesa. Por eso ayer sucedió eso y hoy sucede igual. Nosotros somos ese pueblo y esas promesas son para nosotros y Él es fiel a esa promesa. Ahora busca tu promesa, busca ese plan salvístico que Dios tiene contigo, porque para cada uno de nosotros, de una forma personal, de una manera particular, de una forma directa, Dios tiene un plan y un propósito en esta vida. Con la ayuda de Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo, manteniéndonos en la presencia de Él, podemos conectar con Dios, creador de cada uno de nosotros.